Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una plática buenísima, que es aceites esenciales para la felicidad. Después de cumplir un año de encierro, es súper importante que comencemos a plantearnos el hecho de que muchos de nosotros estamos pasando por una etapa que puede ser de desgano, de, de enojo y puede ser hasta de depresión. Entonces, hoy les traemos esta información de cómo los aceites nos pueden ayudar justamente para activar esas moléculas de la emoción, de cómo podemos comenzar a encontrar un poquito de felicidad con ayuda de la aromaterapia y nuestros aceites esenciales. Y para eso pues está Marta Rosas. Padrísimo, Hola. Marta. Pues adelante. Gracias, Jean. Pues nada, vamos a hablar hoy, justo como dice Georgina, de qué aceites esenciales nos pueden ayudar para la felicidad, ¿ok? Recordemos que las emociones, o sea, lo que sentimos, eh, son químicos que nuestro cuerpo produce y los produce justamente a partir de las sensaciones que percibimos o de lo que sentimos. Y además, esto que sentimos que puede ser alegría, tristeza, ira, miedo, también dirigen los cambios fisiológicos que pueden ocurrir simultáneamente, tanto en el cerebro como en el resto de nuestro cuerpo. Y además, también pueden modificar nuestros estados de conciencia, ¿ok? Dependiendo de en qué estado emocional estemos, puede cambiar nuestra percepción y entonces los estados de conciencia en los que nos encontramos también pueden cambiar. Y evidentemente pues va a influir en otros seres, perdón, que pues también sienten, ¿no? Evidentemente en los seres más cercanos, que generalmente pues es la familia, ¿no? O la gente con la que compartimos el día a día. Pero bueno, ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿De dónde vienen estas emociones y cómo influyen en nuestra salud física y mental? ¿Por qué nos afectan las emociones de otros? ¿Cómo es que logramos el equilibrio emocional? ¿Y qué dice la ciencia además acerca de todo esto? Bueno, pues estas incógnitas es algo de lo que vamos a hablar aquí y que espero se despejen un poquito, ¿ok? Vamos a hablar de lo que son los químicos de la felicidad, porque no sé si sabía que lo que sientes o piensas, pues puede afectar a todo tu cuerpo, como lo comentamos ahorita en el principio. Y esto es porque hay moléculas que le llaman moléculas de la emoción, que en realidad son neuropéptidos que se liberan desde el hipotálamo, ¿sí? Que está en nuestro cerebro, y viajan por todo el cuerpo hacia el torrente sanguíneo. De esta manera, pues llegan justamente a todo nuestro cuerpo por el torrente sanguíneo. Por eso es que es muy, muy importante, pues, aprender a tener el control sobre lo que son nuestras emociones, pero además también de lo que pensamos, sentimos o incluso cuando interpretamos algo, porque a partir de esto es que se generan las emociones. ¿Ok? Entonces, todo está controlado por estas sustancias, es decir, los neuropéptidos, que estas sustancias de las que estamos hablando, son las de la felicidad en este caso, ¿sí? Nos van a dictar cómo va a ser nuestro estado mental, ¿ok? Porque los neuropéptidos también son los responsables de alterar nuestros estados de conciencia, como les comentaba. O sea, estas son las moléculas de la emoción, justamente. ¿Pero qué son los neuropéptidos? Bueno, pues son cadenas cortas de aminoácidos, como las proteínas, que se sintetizan justamente en nuestro sistema nervioso, ¿ok? Y estas sustancias pueden actuar como, como neurotransmisores, como neuromoduladores o como neurohormonas, ¿ok? Pero de cualquiera de estos tres modos, tiene que ver justamente con lo que es la emoción y con los químicos que nuestro cuerpo desarrolla y que nos hace sentir como nos sentimos. ¿Ok? Miren, como esto se genera básicamente en el cerebro, les puse aquí un diagramita que es una célula del cerebro, que es una neurona. Esas son las células cerebrales. ¿Ok?
es en la neurona. Así las pintan, ¿no? Aquí en el centro está el núcleo de la célula, de esta neurona. Tiene unos como brazos largos que se llaman axones y luego tiene como estos deditos, ¿no? Al final de sus bracitos, que son las dendritas. En la punta de estos deditos o de estas dendritas, aquí está hecho en grande la imagen, aquí es por donde viajan los neurotransmisores, ¿ok? Y cuando se junta una neurona con otra, es un proceso al que se le llama sinapsis. Y en esta sinapsis es justamente cuando se liberan los neurotransmisores hacia los receptores, hacia la otra neurona, pues es una comunicación entre neuronas, pero se hace siempre de un lugar, de un neuropéptido, va a ir a un lugar específico. O sea, no todos, es como si fuera un Lego, ¿no? No todas las partículas entran en el mismo lugar. Hay sitios específicos para neuropéptidos específicos, ¿ok? Entonces, así es como se hace la comunicación entre neuronas. Entonces, hay maneras, dos maneras básicamente de cómo es que se genera en nuestro cuerpo estos químicos de la felicidad. Puede ser cuando el cuerpo las produce, o sea, desde adentro de nuestro cuerpo, como el caso de la serotonina, por ejemplo, que nuestro cuerpo la produce, o cuando el cuerpo las recibe del exterior, como en el caso de la aromaterapia. Y aquí justamente es donde entran nuestros aceites esenciales, ¿ok? Porque a partir de la aromaterapia, es decir, de inhalar el aroma de los aceites o los químicos aromáticos de los aceites, ¿sí? Es que estos entran a través del bulbo olfatorio hasta la amígdala y de la amígdala al hipotálamo y del hipotálamo va hacia las células en donde hay la liberación de las sustancias químicas que van a determinar el cómo nos sentimos, ¿ok? Entonces, a este caminito, a este sistemita, es lo que se conoce como el cerebro límbico, que es esto que tenemos del lado derecho, ¿sí? Dentro de nuestro cerebro está conectado el bulbo olfatorio, ¿ok? Con lo que es la amígdala, que es esta pequeña parte que está en este espacio, que es el cerebro límbico, que es justamente el que regula las emociones. A ustedes les ha pasado seguramente que de pronto les llega un aroma y se acuerdan de algo, ¿no? Les revive una emoción. ¿Se acuerdan? Pues puede ser algo placentero, como, no sé, como el comercial que había de la sopa de mamá, ¿no? Que la huelen y se acuerdan de la casa de su abuelita o no sé. También puede ser un aroma que despierta una emoción desagradable, ¿no? A lo mejor la loción que usaba el profesor que los reprobaba, olía las traía de encargo en la escuela, ¿no? Por ejemplo. Y eso, todos esos recuerdos y todas esas emociones se guardan en el cerebro límbico, justamente, ¿vale? Y aquí es en donde, como pueden ustedes ver, también tenemos células receptoras de los químicos aromáticos de nuestros aceites y desde aquí empieza la química de la felicidad, ¿ok? Una vez en la amígdala, ¿sí? Pasa lo que es el hipotálamo, y en el hipotálamo es el que regula y controla toda la generación de hormonas, neurotransmisores y para dónde va cada una de ellas. Entonces es bien importante el sistema límbico en nuestro cerebro. Pero no todo lo que sentimos son emociones, ¿ok? O sea, las emociones tienen origen, como les comentaba, en este sistema límbico. Además, para que se generen, digamos, intervienen varios elementos. Los fisiológicos, desde luego, los cognitivos y los conductuales. Porque esto de simplemente lo que les comentaba de los recuerdos tiene que ver con las conductas inclusive, ¿no? Con las que hemos crecido, con las que hemos, de algún modo, con lo que vamos a relacionar esos recuerdos. Las emociones generalmente tienen poca duración. O sea, hay algo que nos las dispara, nos acordamos, lo sentimos, ¿sí? Y está asociada a nuestro temperamento, a nuestra personalidad o a nuestra motivación. Pero como les digo, son momentáneas, o sea, aparecen así repentinamente, pueden ser muy intensas incluso, pero igualmente se desvanecen.
Lo que queda después de este disparo, digamos, de una emoción, es lo que le llamamos sentimiento, que es el resultado de una emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que este sentimiento permanezca o se cree, lo que sucede son asociaciones mentales, ¿sí? Y entonces, estas asociaciones mentales lo que hacen finalmente la expresión de esa emoción que sentimos por un momento. Y esa respuesta del sentimiento puede ser física o puede ser mental. Es decir, nos puede causar un estado de ánimo determinado o incluso después de tener un estado de ánimo determinado, quizás pues de no sentirnos bien, podemos caer en lo que es la somatización, que nos va a traer después una respuesta física, inclusive una enfermedad, ¿no? Y pues evidentemente un sentimiento tiene mayor duración. No es fácilmente observable por otro, porque pues a lo mejor a mí me está cargando la tristeza, pero yo pongo cara de no pasa nada, ¿no? Y es un estado afectivo y consciente. Es decir, quien lo siente, pues está consciente de lo que está sintiendo, aunque ponga cara de no pasa nada, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Entonces, hay emociones que desencadenan sentimientos y que pueden ser de amenaza y defensa. Estas emociones se enfocan en lo que es el control de la seguridad, de lo que es la lucha y la huida, o en atacar o en protegernos. Es decir, cuando nos sentimos amenazados, cuando algo nos asusta, ¿no? Pues claro, nuestro cerebro rápidamente genera esa emoción, ¿sí? Y siempre estamos con el cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, cuando algo nos espanta, cuando algo nos amenaza, pues nos estresamos por un momento. Entonces, en ese momento nos podemos sentir inseguros, ansiosos, con miedo, enojados, aislados, ¿no? Amenazados. Es como cuando nos viene a perseguir un perro, que no vemos ni cómo, pero ya nos brincamos una barda, ¿no? ¿De dónde nos salió la fuerza o por qué brincamos tanto? Pues por la adrenalina, que es la hormona que nos hace hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y el cortisol, pues es la hormona del estrés. También existe un mecanismo que es el incentivo o de búsqueda, que es el que se enfoca en hacer las cosas, ¿no? En tener la acción, en lograr metas, en superar desafíos, en competir, en llegar al éxito. Cuando nos falta esa hormona, que es la dopamina, entonces nos vamos a sentir poco alertas, desenergizados, no estimulados, ¿no? Poco motivados. Entonces, hay que generar dopamina también en nuestro cuerpo para que este sistema de incentivo y búsqueda emocional pues esté lo mejor posible. Hay otro que es el de calma y satisfacción, que es el que se enfoca justamente en el autocuidado, en la empatía, en la calidez, en la amabilidad, ¿sí? Y cuando nos falta, ya sea oxitocina o endorfinas, que son dos hormonas, lo que vamos a sentir es que nos vamos a sentir poco estables, nos vamos a sentir inseguros, desconectados, insatisfechos, sin calma, desconfiados, que no queremos cooperar, pues nos vamos a sentir pues mal, ¿no? Porque nos va a hacer falta estas hormonas. Otro sistema es el de la memoria y la concentración, que se enfoca justamente en la facilidad del aprendizaje, en la velocidad del pensamiento, y cuando nos hace falta el neurotransmisor que se llama acetilcolina, pues vamos a sentir que todo se nos olvida, o vamos a tener dificultad para aprender, pues, por lo tanto, pues poca concentración, ¿no? Hay otro que es el de la tranquilidad y el autocontrol, que está enfocado en cómo sociabilizamos, incluso en el aumento del líbido, en la relajación, en la paciencia, ¿sí? Y esto lo regula un neurotransmisor que se llama serotonina. Y cuando nos hace falta, pues es cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos da ansiedad, cuando nos da insomnio, estamos agresivos o irritables, cuando tenemos falta de serotonina. Y por último, hay uno que regula la relajación y el sueño,
el sueño tranquilo, digamos, ¿no? El buen dormir. Y bueno, cuando tenemos estos estados de relajación y buen dormir, pues tenemos un alto estado emocional, ahí estamos contentos, estamos bien, concentrados, dormimos a todo dar. Y si nos falta el ácido aminobutírico, que es la GABA, que le llaman, que es otro neurotransmisor, pues lo que vamos a tener es igual ansiedad, incluso pánico, vamos a empezar a generar manías, compulsión por la comida, insomnio, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos neurotransmisores, que a veces son hormonas o neurohormonas, si no los tenemos equilibrados, nos puede llevar a diferentes emociones y de ahí a sentimientos, y de esos sentimientos incluso, como lo comentaba Gina, a lo mejor hasta enfermedades, ¿no? Y ahorita en este encierro, en esta poca comunicación con el exterior y con la gente en general, pues la depresión, la ansiedad, el insomnio es lo que nos impera, ¿no? Lo que ahorita es lo que casi todos estamos viviendo. Entonces, para eso tenemos nuestros aceites. Pero fíjense, es bien importante no guardarse las emociones, porque si ustedes guardan una emoción, seguramente van a somatizar y les va a afectar algún órgano, ¿ok? Estas 5 que están aquí representadas son las emociones básicas, aunque hay quienes dicen que son 6, hay quienes dicen que son 8, pero bueno, en general, el enfado o la ira, el enojo, nos va a afectar el hígado. Cuando estamos tristes, lo que nos afecta son los pulmones. Ustedes saben, por ejemplo, que el aceite, la mezcla ICR, es para abrir las vías respiratorias, ¿no? Que también ha sido muy importante durante esta pandemia. Bueno, pues si ustedes checan, la función emocional del ICR es justamente para la tristeza. O sea, el oler el ICR también les ayuda a aliviar la tristeza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los pulmones, el no respirar bien, ¿ok? La angustia, lo que nos afecta es el estómago, ¿no? Cuando estamos angustiados sentimos un hoyo en la panza. El estrés, para el estrés nos afecta absolutamente a todo, pero lo que más daña o lo que más afecta es al corazón. ¿Por qué al corazón? El corazón siempre está o debiera de estar en conexión con el cerebro y latir a la misma frecuencia de las frecuencias cerebrales. Entonces, cuando hay estrés, eso no sucede. Entonces, nuestro cerebro, los 2 hemisferios, no están vibrando a la misma frecuencia y de ahí vienen también muchas enfermedades. ¿Ok? Cuando tenemos miedo, lo típico es que tengamos problemas de riñones. ¿Sí? Si por ahí alguien tiene problemas de riñón, seguramente tiene un miedo atorado por ahí, entonces hay que trabajarlo. ¿Ok? Y miren, aquí les puse una tablita de muchos de nuestros aceites que tenemos, que dependiendo de lo que estén sintiendo, ¿sí? O de la emoción que estén expresando, pueden utilizar para aliviar esa emoción. Esto que está aquí arriba, que es el agotamiento, la ansiedad, la depresión, el duelo, el estrés, la fatiga, la fobia, el insomnio, la irritabilidad, el miedo, el olvido, todas estas, algunas de ellas son emociones derivadas de estas 5 básicas, ¿ok? Porque inclusive hay veces que nos sentimos como angustia, pero no sabemos ni por qué, ¿no? Y a lo mejor la angustia es en realidad un tipo de ansiedad, no sé, ¿no? Lo que sentimos. Entonces, bueno, con esta tablita les dice cada uno de estos aceites para qué emoción les va a servir, ¿ok? Y si ustedes ya han tomado una clase de cómo mezclar sus aceites, incluso a partir de esta tablita pueden hacer mezclas para la emoción que quieran, pues, arreglar, ¿no? Entonces, esta tablita, pues, es muy útil. Ahora, pero volviendo a la química de la felicidad, o sea, de todos estos neurotransmisores que hemos hablado, los que básicamente están relacionados con lo que le llaman la felicidad
son las endorfinas, que es un analgésico natural, por decirlo así, porque responde sobre todo al dolor, al estrés y al miedo. ¿Sí? Cuando generamos endorfinas, se nos quitan los dolores, se nos quita el estrés, se nos quita el miedo, ¿no? Estas endorfinas, fíjense, son las que generamos si practicamos algún ejercicio. Esas se generan solas en nuestro cuerpo, ¿sí? Y pues entonces nos van a producir una sensación de placer o de euforia. No sé si han notado cuando hacen ejercicio y tal, cuando terminan de hacer ejercicio, pues se sienten hasta como con más energía, ¿no? Y algunas de las funciones, pues es que promueve la calma, mejoran el humor, evidentemente, como les dije, reducen el dolor, retrasan los procesos de envejecimiento y potencian las funciones del sistema inmunitario, que también es muy importante. Entonces, checando qué sustancia de los químicos aromáticos en nuestros aceites es el que hace que produzcamos endorfinas, ¿sí? Pues es justamente el germacreno D, así se llama la sustancia química, ¿ok? Y estas endorfinas las podemos de algún modo elaborar en nuestro cuerpo si usamos el ylang-ylang, el yarrow, la melisa o la magnolia, que son los aceites que contienen este químico aromático que es el germacreno, ¿ok? Luego hablábamos de la serotonina, que está relacionada con lo que es la autoestima y la confianza y que aumenta cuando nos sentimos importantes, ¿no? O sea, siempre que estamos, digamos, sentimos que tenemos un lugar, pues estamos muy bien, ¿no? En cuanto a estado de ánimo. Fíjense que la serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes porque la serotonina, bueno, pues, como todos la producimos en nuestro cuerpo, pero la mayor parte de la serotonina que produce nuestro cuerpo, ¿dónde cree que se encuentra? El 95% se encuentra en los intestinos. ¿Se acuerdan que hemos hablado que los intestinos es nuestro segundo cerebro? Bueno, pues desde ahí se controlan muchas cosas, desde los intestinos. Para empezar, el sistema inmunológico, ¿ok? Entonces es súper importante tener los niveles de serotonina pues equilibrados, ¿no? Porque esta serotonina pues es lo que además le conocen justamente como la hormona de la felicidad, ¿sí? Y tiene mucha relación con lo que es la depresión o la obsesión, ¿no? Generalmente tiene un papel fundamental en lo que es la digestión, porque como les digo, la gran mayoría está en los intestinos, en el control de la temperatura corporal, en el deseo sexual y en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia. Si no tenemos suficiente serotonina, seguramente tampoco vamos a tener equilibrada la melatonina, ¿sí? Que es la otra hormona que regula justamente nuestros ciclos de sueño. Entonces, sí es muy importante, muy importante que tengamos equilibradas estas dos hormonas. O sea, siempre, como que siempre van de la mano, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que ayudar a nuestro cuerpo a que produzca la serotonina? Bueno, pues utilizar aceites esenciales que tengan linalol, ¿ok? El linalol es una sustancia química que es un alcohol y que, como ustedes saben, la lavanda es el primero que tiene el linalol, pero también la magnolia creo que es el que tiene el contenido más alto de linalol. Pueden utilizar la salvia, el clarisage, que es la salvia, que nos ayuda con la tensión y la depresión. La lavanda, pues como saben, nos ayuda con el insomnio, con el estrés. El petit grain también tiene altos contenido de linalol, nos puede ayudar con el insomnio, con la ansiedad. ¿Sí? También la albahaca, el coriandro, el cilantro, cualquiera que tenga linalol les va a ayudar para la producción de serotonina, ¿ok? Y luego la dopamina
Es lo que también han dado por llamar que es la de las adicciones. Miren, el problema con la dopamina es que también tiene que estar regulada, porque si ustedes tienen dopamina de más, es muy fácil que caigan en las adicciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la búsqueda del placer, ¿sí? Es la que nos motiva a cumplir nuestras metas y nuestros deseos y nuestras necesidades, sí, hasta ahí estamos bien, pero de pronto podemos perdernos en esa búsqueda del placer y encontrarlo en donde no se debe, ¿no? Y llegar a las adicciones. Entonces, por eso el beta-pineno es el componente de los aceites esenciales, es el químico aromático que nos va a ayudar a regularla. Ustedes han visto o han escuchado oír que para dejar de fumar o incluso de tomar, hay mezclas que se hacen con pimienta negra. Bueno, pues porque la pimienta negra es de las que más beta-pineno tiene, ¿sí? Igual el Blue Tansy, igual el abeto Douglas, el comino, la lima, el yarrow inclusive. Se recuerden que nuestros aceites es una mezcla de componentes. Algunos tienen más cantidad de ciertos componentes que de otros, ¿no? Entonces la idea pues es usar los que tengan más beta-pineno que de otro componente, ¿no? Porque ya les había comentado hace rato del yarrow, por ejemplo, que también lo pueden utilizar para lo que es la generación de la endorfina, ¿no? Entonces, bueno, le sirve para las dos cosas. Y para lo que es la oxitocina, ¿sí? Que también es una hormona que está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos, ¿sí? Que justamente se produce cuando se siente uno en confianza, cuando tiene uno intimidad, cuando se junta uno con las amigas, ¿no? También se produce oxitocina, ¿sí? Y esta tiene mucho que ver con lo que es el sentimiento de pertenencia, con el aprendizaje, con la memoria, ¿vale? Y entonces la oxitocina la podemos de algún modo producir cuando utilizamos aceites que tengan linalilacetato, ¿sí? Y el linalilacetato es un éster, o sea, puede ser el linalilacetato o puede ser cualquier otro éster, pero bueno, este es el éster por excelencia, digamos, porque lo contienen muchos de nuestros aceites, como la lavanda, como el neroli, como el jazmín, la manzanilla romana, la salvia, el sándalo, el petit grain, la bergamota, la menta bergamota, que es uno de los últimos aceites que salió, ¿sí? Entonces, esos son los que podemos utilizar aromáticamente para la producción de estos neurotransmisores que son justamente los que nos van a producir la felicidad, ¿ok? O sea, para sentirnos felices, tranquilos, felices y con tenis, dicen por ahí, ¿no? Y bueno, esta se las puse aquí como recordatorio, ¿no? De cuáles son los cítricos, o sea, divididos como cítricos, florales y otros, ¿no? Que son como más herbales. Aquí está puesta la GABA que les comentaba yo, que es otro neurotransmisor, ¿sí? Que es el ácido gamma-aminobutírico. Y eso es bien importante también de pronto, sino para la felicidad, sí, como un mensajero inhibidor, ¿no? Inhibidor, perdón. La GABA lo que hace es de pronto interrumpir las conexiones neuronales. O sea, sí buscamos conectar, o sea, las neuronas, tener comunicación, pero de pronto cuando esas conexiones no son las adecuadas, la GABA las regula, ¿ok? Y para eso es muy bueno el limoneno, todos los que son los cítricos, ¿sí? Y todos los cítricos, como ustedes saben, nos dan alegría, ¿ok? Entonces, por eso es que está puesto aquí. Y bueno, si no quieren utilizar un solo aceite en su difusor, pueden hacer estas mezclas, ¿no? Aquí les doy unas recetas para el agotamiento, para el olvido, para cuando están en duelo, la fatiga, el estrés, el insomnio, la depresión, el miedo, la ansiedad, ¿sí? Aquí tienen unas recetas, digamos, ¿no? De cómo utilizar nuestros aceites en el difusor.
Esto lo pueden utilizar en partes iguales. O sea, aquí no les dice cuántas gotas de cada uno, pero lo pueden utilizar en partes iguales. Es decir, yo generalmente a este difusor que está aquí en la foto, que es el pétalo, yo generalmente le pongo 6 gotas de aceite en total. De un solo aceite o de varios, pero 6 en total. Entonces, si son 3 aceites los que componen la mezcla, pues le pongo 2 gotas de cada uno, ¿no? Si son 2 aceites, pues le pongo 3 gotas de cada uno y así, ¿ok? Entonces, estas son varias recetas que les sugiero para estas emociones que de pronto no nos ayudan a estar contentos. Ahora, ¿cómo estimulamos la felicidad? Pues generando estos neurotransmisores. Ya les comenté cómo lo podemos hacer a partir de nuestros aceites esenciales. Pero también, por ejemplo, la dopamina, si ustedes duermen como Dios manda entre 7 y 9 horas, si celebran sus logros, si hacen ejercicio, van a generar dopamina. Esto de celebrar los logros es bien importante porque uno siempre se fija en lo malo, en lo negativo, en que a lo mejor no llegué al objetivo que yo me había propuesto a principio de año. Pues no, a lo mejor no llegaste al objetivo, pero en el camino, ¿no? Por ir por ese objetivo sí lograste varias cosas. Y en eso es en lo que también nos tenemos que fijar y de algún modo celebrarlo, ¿no? Para que esa emoción se desarrolle y se genere la dopamina, ¿ok? Para generar serotonina, pues hay que ser agradecido, que es súper importante, el agradecimiento, la gratitud, disfrutar de la naturaleza. Si ustedes salen a caminar a una zona arbolada y eso también les va a ayudar a producir serotonina y a tratar de ser felices, pues, o sea, como que está esto medio raro, ¿no? De ser feliz, o sea, genera felicidad siendo feliz. Pero bueno, lo que me refiero es a procurar no estar siempre de malas, no estar con malos pensamientos, no estar refunfuñando de todo. A eso me refiero, ¿no? Y eso ayuda. La oxitocina, pues la meditación, que es muy buena, que ahorita de hecho vamos a hablar de eso. Si ustedes dan abrazos, acuérdense que la oxitocina tiene que ver con el contacto físico. Si son generosos, son empáticos, les va a producir oxitocina en su cuerpo. Y las endorfinas, pues canten, bailan, sonrían, ¿no? Muévanse y eso les genera endorfinas. Y miren, este es otro consejo aparte, que inclusive pueden utilizar los aceites para meditar. El mindfulness es una técnica de meditación que es buenísima porque es la atención plena en nuestro presente con actitud de apertura y no de juicio. Entonces, si además utilizan sus aceites que acabamos de mencionar mientras meditan, pues qué maravilla, ¿sí? Porque en el mindfulness todo se controla con la respiración, una respiración profunda y pausada. Y entonces en esa respiración pues hay movimientos del diafragma, ¿sí? Y esos movimientos del diafragma son capaces de producir serotonina, ¿sí? En nuestro sistema nervioso entérico. Es capaz de producir endorfinas, que es lo que le llaman las de la felicidad. Las benzodiazepinas, que es otra hormona que son ansiolíticos endógenos, es decir, que produce solo nuestro cuerpo y que son relajantes y descontracturantes. Y también la acetilcolina, ¿sí? Por estimulación del nervio vago con la respiración a la hora que se mueve el diafragma. De algún modo presionamos el nervio vago, que por aquí pasa, y reparamos incluso el tejido cerebral y regenera las células en todo el cuerpo. Entonces, de verdad, la práctica del mindfulness, búsquense una clase en YouTube, hay muchas, de verdad es muy buena, muy, muy buena. Y me parece que en esta época de encierro y de tantas cosas que nos han pasado últimamente, la práctica la de meditación o de la yoga, de verdad son muy, muy buenas. ¿Ok? Y pues bueno, eso es todo lo que quería comentarles acerca de lo que son los neurotransmisores o las moléculas de la emoción, el cómo generarnos nuestra propia felicidad, el cómo tratar de tener
pues equilibrados nuestros neurotransmisores para sentirnos bien, sentirnos mejor, ya sea con nuestros aceites, ya sea con ciertas acciones que también nos pueden llevar a sentirnos felices, ¿ok? Y pues nada, esto fue todo. Les agradezco mucho haber estado aquí. Yo soy la doctora Marta Rosas. Les recuerdo que soy doctora en tecnología, no soy doctora, no soy médico, pues. Y bueno, les dejo aquí mis contactos por si tienen alguna duda, algún comentario. Digo, lo podemos ver en este momento, pero si no, de todos modos, aquí les dejo mi contacto. Mi página de Facebook, mi Instagram y mi canal de YouTube se llaman AE Science. Y también tengo un podcast que ya viene la segunda temporada, tanto en Spotify como en Google Podcast, que se llama Aprendiendo los Aceites Esenciales. ¿Ok? Entonces, les agradezco muchísimo el haberse conectado y pues buenas noches.